ejemplo de aplicación. Bien, vamos a considerar un pórtico empotrado en este extremo, un apoyo móvil por acá y otro apoyo móvil por acá. Entonces diremos A, B, C, D. Este pórtico va a estar soportando una carga uniformemente distribuida en el elemento horizontal B, C, D, con una intensidad de carga 20 kilonewton sobre metro. Dimensiones de las varas. Vamos a considerar una valla vertical, la columna por decir así, de 4 metros. Las dimensiones de la viga BCD, 8 metros y 6 metros. Es importante definir la rigidez de cada una de las varas, porque en una estructura aporticada de este tipo, por ejemplo, no necesariamente las rigideces de las varas deben ser las mismas, aunque el material sea el mismo. Estamos hablando, por decir algo, de una estructura de acero en su conjunto o una estructura de hormigón armado, que son normalmente estructuras rígidas. Si acaso en la estructura de acero se han logrado conectar las diferentes varas que intervienen en el pórtico mediante conexiones rígidas a través de soldadura y placas de unión sobre todo. De acuerdo a las dimensiones y a las cargas que soporta el pórtico, es posible intuir, predecir la relación que existen entre las rigideces de las diferentes varas. Entonces, vamos a suponer de que esta es una estructura de acero, para el cual el módulo de elasticidad es 2 por 10 a la quinta megapascales. Es el módulo de elasticidad del acero estructural. Dadas las dimensiones de esta estructura, aquí tenemos 8 metros de luz entre B y C y 6 metros entre C y D y 4 metros en la columna. Y debido a las cargas que está soportando, podemos entrar con una relación entre las diferentes bases, o en su defecto asumir como una especie de un predimensionamiento para la carga y en las dimensiones del pórtico de los perfiles que van a ser utilizados acá. Diremos, por ejemplo, que la barra AB está hecho de un perfil doble-T número 36. A ver, vamos a aprovechar los número 36. Para este perfil tenemos un momento de inercia respecto del eje X, que es normalmente hacemos trabajar los perfiles respecto a su eje fuerte, y la barra BCD se trata de un perfil doble T también, pero número 45. Número 45. De tabla de perfiles vamos a obtener sus inercias. Como quiera que toda la estructura está hecha del mismo material acero, vamos a obtener con estos valores las rigideces de cada valla. Muy bien. ¿Qué es lo que pide el problema? Primera cosa, se pide, por una parte, resolver la estructura. ¿Qué quiere decir resolver la estructura?
determinar las reacciones en los diferentes apoyos, dibujar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas normales, para poder obtener en qué secciones del pórtico se presentan los momentos flectores máximos, por ejemplo, si acaso queremos saber si estos perfiles son adecuados para ese pórtico. O sea, se pide resolver el problema, se pide verificar la resistencia de las secciones, de los perfiles, diremos, tomando en cuenta que el esfuerzo normal admisible del material es de 160 megapascales, aproximadamente 1600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces para poder, y por otra parte, antes de decir, vamos a determinar también el desplazamiento del nudo D. ¿Cuál es el desplazamiento del nudo D? Muy bien. Bien, entonces, para poder determinar si los perfiles empleados en la estructura porticada son los adecuados, ¿qué tenemos que hacer? Es resolver la estructura a objeto de determinar el diagrama de momentos flectores e identificar en qué secciones se presenta el momento flector máximo. Con el momento flector máximo podemos determinar el esfuerzo máximo en esa sección y comparar con el esfuerzo normal admisible. Como quiera que no nos dan un esfuerzo cortante admisible, no hace falta determinar el esfuerzo cortante máximo, por ejemplo, pero acá lo vamos a hacer a objeto de aplicar todos los conceptos vertidos en la resolución de este pórtico, que es un pórtico hiperestático. Muy bien, empezaremos a resolver. En primera instancia, iremos definiendo algunos aspectos que tienen que ver con el pórtico dado. Para empezar, el pórtico dado es un pórtico hiperestático. ¿Por qué? Porque acá, como quiera que tenemos un vínculo de tercer grado, en términos generales vamos a tener una reacción vertical en A, una reacción horizontal en A y además un momento en A, un momento reactivo en A. Como quiera que los apoyos C y D son apoyos móviles, tenemos una reacción vertical en C y una reacción vertical en D. De manera que tenemos 3 más 2, 5 incógnitas. El grado de hiperestaticidad de este pórtico es 5 incógnitas menos el número de ecuaciones de la estática que podemos plantear. A un pórtico plano siempre podemos plantear en forma general 3 ecuaciones, 3 condiciones de equilibrio. De manera que 3 condiciones de equilibrio de la estática tenemos grado de hiperestaticidad 2. Por otra parte, el pórtico es traslacional. Como quiera que los apoyos C y D son móviles, este pórtico puede desplazarse lateralmente en estos 3 puntos. De manera que aquí es necesario colocar un apoyo móvil ficticio, un ficticio 1, para convertir este pórtico originalmente traslacional en intraslacional. Podemos notar que fijando este punto acá, este punto no puede desplazarse ni verticalmente por el apoyo ni horizontalmente por este apoyo ficticio. Este punto no puede desplazarse lateralmente por este apoyo ficticio 1 y tampoco verticalmente debido a la columna, que es vertical. De modo que es suficiente implementar en el apoyo D o en el apoyo C o en el apoyo B un vínculo de primer grado que llamamos un ficticio 1, de modo que el grado de desplazabilidad o grado de traslacionalidad es 1. Muy bien. Entonces, solamente este ficticio 1 colocamos a objeto de definir el grado de traslacionalidad. El pórtico dado es este. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir para cada elemento
la ecuación diferencial de la elástica, puesto que este tipo de pórticos es conveniente resolverlos aplicando el primer método de resolución de vigas. Es el método de la doble integración. Es el que más se adecua para resolver los pórticos hiperestáticos utilizando el método de comparación de desplazamientos. De manera que es importante originalmente la relación de rigideces que tienen las barras de este pórtico. De tablas para el perfil T número 36, que forma parte de la barra AB, el momento de inercia es 13.380 centímetros a la cuarta. Esto es de tablas, de tabla de perfiles. Para el perfil T número 45, que es el elemento BCD, es la viga, el momento de inercia es 27.450 centímetros a la cuarta, también de tablas. No es conveniente colocar los valores de los momentos de inercia en cada barra de la estructura. Lo más conveniente es relación de inercias. Para relacionar inercias entre las barras del pórtico que estamos analizando, es siempre conveniente dividir. En este caso tenemos dos tipos de perfiles. El momento de inercia mayor, 27.450 centímetros a la cuarta, dividido entre el momento de inercia menor, 13.380. Este cociente nos da exactamente 2,05. Lo que quiere decir que la rigidez de la barra AB es la rigidez I, vamos a decir, esto es E por I. E es el módulo de elasticidad del acero. Y a la inercia menor le estamos llamando I, y la inercia mayor va a ser 2,05 veces I. De modo que esta barra tiene 2,05 E por I. Esta otra también, 2,05 E por I. Muy bien. Esto a objeto de no manejar números grandes como están escritos acá para los momentos de inercia. Es mejor tener siempre una relación de rigideces entre las barras que intervienen en el problema. Muy bien, a partir de esto empezamos a plantear las ecuaciones de la elástica para cada una de las barras del pórtico. Empezamos entonces con un análisis de deformaciones. Normalmente para resolver un pórtico o un sistema hiperestático, normalmente escribimos las ecuaciones de la estática, para luego complementar de acuerdo a un análisis de deformaciones con las ecuaciones que tienen que ver con la compatibilidad de desplazamientos. En este caso, es conveniente empezar por un análisis de deformaciones para que una vez logrados el sistema de ecuaciones, que lógicamente nos va a dar con un número excesivo de incógnitas, a partir de las incógnitas que requerimos, recién plantear las ecuaciones de la estática. Entonces, vamos a empezar con un análisis de deformaciones, para lo cual primeramente tenemos que intuir cómo se va a desplazar, cómo se va a deformar la estructura. Como tenemos acá apoyos móviles, es posible que dadas la estructura, esta estructura en sus nudos B, C y D sufra un desplazamiento. Sufra un desplazamiento lateral en la dirección horizontal, pero no un desplazamiento vertical debido a los apoyos y debido a esta columna. Por tanto, es necesario intuir una de las dos posibilidades, que el pórtico se desplaza un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a suponer que el punto, que la barra BCD se desplaza un poco hacia la derecha. Es posible que nos estemos equivocando, pero nos va
los resultados en cuanto a signos positivos o negativos nos van a decir lo contrario, que si bien se ha intuido un desplazamiento a la derecha, es posible que salga un resultado negativo indicando que el desplazamiento es hacia la izquierda. De modo que vamos a suponer que este apoyo D sufre un pequeño desplazamiento hacia la derecha. Este le va a seguir porque las barras son... tenemos que despreciar las deformaciones por carga axial y este punto B también se va a desplazar acá. Estos tres desplazamientos horizontales de cada punto o cada nudo BCD tienen que ser los mismos, por cuanto no tenemos que considerar las deformaciones por carga axial, así estén cargadas axialmente estas barras horizontales. Por otra parte, el elemento BC va a sufrir seguramente, debido a estas cargas, una deformación de este tipo. Pasar por acá, aquí también se va a deformar, una pequeña curvita por acá, y va a llegar acá. Hemos indicado, este punto entonces se desplaza por acá. El nudo B, que pertenece a estas dos barras, tiene que sufrir el mismo desplazamiento. Trazamos una tangente en B', una tangente a la elástica, indicando de que el punto B, que pertenece a la barra CB, sufre un desplazamiento angular C, un giro. Como quiera que las dos barras forman 90 grados, las tangentes a las elásticas también tienen que seguir formando los 90 grados. Y para eso es que este extremo va a sufrir este tipo de desplazamiento. Un ángulo en el sentido horario también de θ sub B. Perdón, este es θ sub B. Este es θ sub B. Estos dos ángulos son exactamente iguales y en el mismo sentido. Muy bien. Dicho esto, planteamos las ecuaciones de la ecuación de la elástica para cada barra. Barra, entonces diremos, acá nos saltaremos de una vez. Barra AB. Para escribir la ecuación diferencial de la elástica para la barra AB, hacemos un corte en la barra B a partir del extremo inferior a una distancia X y escribimos la rigidez es E por I por derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? Podemos observar antes de iniciar el análisis de deformaciones que de una sumatoria de horizontales en toda la estructura, condición de equilibrio, como quiera que aquí no tenemos una reacción horizontal, aquí tampoco, por ser apoyos móviles, al no tener cargas horizontales, la reacción horizontal es cero. No tenemos una reacción horizontal en A. Siempre y cuando no tengamos cargas horizontales en la estructura. Si tuviéramos aquí una carga horizontal, ya tendríamos la presencia de una reacción horizontal. Entonces, tomando en cuenta que esta horizontal en A no existe, tenemos lo siguiente. Y estamos además asumiendo estos sentidos. No nos olvidemos que las reacciones tenemos que asumir en cuanto a sentido. Para este sentido asumido, y viendo de este lado y analizando la barra AB como si fuera una viga, vamos a tener lo siguiente. Y estamos aplicando entonces, planteando la ecuación diferencial de la elástica para la barra AB. Para mí, para la viga AB, podríamos decir. Entonces, ¿qué tenemos? Negativo MA, momento vector en A, por, como quiera que está en el extremo inferior, por X a la 0. No tenemos nada más. Integramos dos veces esta expresión, derivada de Y respecto de X, igual negativo MA
por x más c sub 1. Volvemos a integrar por y menos ma por x cuadrado medios más c sub 1 por x más c sub 2. Fíjense que estamos tratando la viga, el elemento AB vertical, que para mí es una columna, como si fuera una viga. Y estamos escribiendo la ecuación diferencial de la elástica. Hemos procedido a la doble integración. Tenemos que determinar las constantes de integración y decimos para x igual 0, como quiera que se trata de un empotramiento, el empotramiento impide el giro de esa sección, esto es 0, y también el desplazamiento es nulo. Reemplazamos estas dos condiciones en estas dos ecuaciones. En la primera, por ejemplo, dy de x igual a 0, para x igual a 0. Esto es igual a 0, esto es igual a 0, c sub 1 es igual a 0. Por otra parte, aquí también, la deflexión es 0, para x igual a 0, reemplazamos es 0, 0, c sub 2 también vale 0. De modo que estas dos constantes de integración se eliminan. Esto ya lo vimos cuando analizábamos deformaciones en vigas. Bien, hasta aquí tenemos dos ecuaciones, una ecuación de pendientes y una ecuación de deflexiones para la barra AB. Pero incógnitas, y el momento también es incógnita. Entonces podemos plantear otra condición. Y decimos, para x igual 4 metros, ¿qué tenemos? Por una parte, la sección B, que es el extremo superior de la barra AB, sufre un giro. dy de x es igual a θ sub B. Tenemos que colocar un signo, esto es muy importante, un signo. Y eso es de acuerdo a lo que estamos intuyendo. Nosotros estamos asumiendo de que el nudo B gira en sentido horario. Para el giro del extremo B de la barra B en sentido horario, de acuerdo al método de la doble integración, es un valor de θ sub B negativo. Si el giro es en sentido horario es negativo, antihorario positivo. Entonces esto colocamos negativo. Por otra parte, y, ¿cuánto vale? Y es el desplazamiento del extremo superior B, y vamos a llamar delta B, que también es negativo si analizamos esta barra B como si fuera una viga, y viendo de este lado porque mi variable X está yendo de izquierda a derecha. Reemplazando esta información en estas dos ecuaciones tendríamos lo siguiente. E por I, dy de x, pero dy de x es negativo por θ sub B, voy a colocar aquí positivo y cambiar los signos del segundo miembro. Esto era negativo, por este signo se vuelve positivo, entonces tenemos 4ma, positivo, 4ma. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Una ecuación en la que no conocemos el ángulo que ha rotado B y tampoco el momento flector en A. Esta segunda condición, en esta ecuación, E por I, en lugar de Y, menos delta B. Pero voy a colocar delta B solamente y el signo negativo aplicarlo al segundo miembro. Esto era negativo, con este negativo se vuelve positivo. Aquí 4 por 4, 16 entre 2, 8 veces MA. 8 veces MA, por cuanto estos términos se anularon. Tenemos planteado una segunda ecuación, pero con muchas incógnitas. De esta manera hemos concluido el análisis de deformaciones en la barra AB. Ahora continuaremos con el análisis planteando las deformaciones o haciendo un análisis de deformaciones, pero en la barra horizontal. En la barra yo diré DCB, porque mi análisis lo voy a llevar de izquierda
de derecha a izquierda, DCB, para mostrar que mi análisis va hacia la izquierda. Para esto, ¿qué hacemos? Hacemos un corte en el último tramo, a partir de este origen. Para señalar que mi análisis está yendo de derecha hacia izquierda, vamos a utilizar la variable z, eso es solamente por estrategia, y para mostrar que nuestro análisis está yendo de izquierda hacia la derecha, variable x. De modo que tenemos acá, primeramente E por I, pero resulta que la rigidez de estas dos barras son 2,05 E por I. 2,05 E por I por derivada segunda de Y respecto de Z al cuadrado. Z es mi variable. ¿Esto es igual a qué? Vertical en D, positivo el momento flector, vertical en D, por Z, menos la carga, menos 20 Z cuadrado medios, hasta acá concentramos 20 por Z medios, más la reacción vertical en C por este brazo, hasta donde estamos haciendo el corte, B sub C positivo por Z menos 6. Entonces aquí utilizamos Z menos 6. Estamos utilizando una función de singularidad, como la que hemos visto al analizar deformaciones en vigas por el método de la doble integración. Procedemos a la integración, 2,05 E por I por derivada de Y respecto de Z igual B sub D por Z cuadrado medios menos 20 kilonewton sobre metro Z al cubo sextos más B sub C por Z menos 6 al cuadrado medios más C sub 3. Estamos utilizando otra constantes de integración. Nuevamente, 2,05 E por I por Y, B sub D vertical en D por Z al cubo entre 6, menos 20 por Z a la cuarta sobre 24, más B sub C, Z menos 6 al cubo sextos, más C sub 3 por Z más C sub 4. Muy bien, aquí nuevamente aplicamos condiciones para la viga a objeto de determinar las constantes de integración y decimos para Z igual 0, estamos en el apoyo de, el desplazamiento vertical es nulo, para Z igual 0. De modo que si esta condición reemplazamos en esta última ecuación que es de deflexiones, esto es 0, esto es 0, Z0, esto es negativo, se elimina este término que contiene una función de singularidad, esto se hace 0, de modo que la constante de integración C sub 4 es nulo. Esto podemos ya eliminarlo. Nuevamente, otra. Para Z igual 6 metros, tenemos nuevamente que la deflexión es nula, debido a que el apoyo impide un desplazamiento vertical. Reemplazando esta información nuevamente en esta expresión, reemplazando en Z los 6 metros, este término podemos fijarnos de que se anula, vamos a tener la siguiente expresión para ganar tiempo. Para Z igual 6 metros y vale 0. Y de aquí obtenemos 36 veces reacción vertical en D, menos 1080, más 6 veces C sub 3 ecuación, y esto es igual a 0, y esta vendría a ser nuestra ecuación 3. Ecuación 3. Bien, entonces, continuando. No podemos obtener nada más, pero tenemos información para Z igual 14 metros, estamos en B. Y decimos acá, para Z igual 14 metros, ¿qué tenemos? Primera parte, primera cosa, que la deflexión es nula, puesto que la columna impide un desplazamiento. Y por otra parte, dy de z es igual a
tita sub B. Estamos en el apoyo, en el nudo B. Muy bien. Primera cosa, esta primera condición en la ecuación de deflexiones y nos da lo siguiente. 457, reemplazando z igual a 14 metros en esta ecuación. Z, 14 metros. 14 al cubo entre 6, 457.33 vertical en D. Vertical en D. Menos 32.013. Menos 32.013.33. Reemplazando en este término independiente. Más 85.33. Vertical en C. Vertical en C. Y más 14 C sub 3. Esto es igual a 0 y tenemos la ecuación 4. Ecuación 4. Por otra parte, reemplazamos esta segunda condición. Aquí algo muy importante. Cuando para z 14 metros estamos acá. Tita gira en sentido horario. En sentido horario. Eso sería negativo. Pero resulta que nuestra variable está yendo hacia la izquierda, z, y. En cambio acá nuestra variable iba hacia la derecha, x, hacia la derecha. Para este sistema de referencia, la convención de signos que hemos manejado anteriormente se da. O sea, una rotación en sentido horario negativo ante horario positivo. Cuando tenemos invertida la variable que va hacia la izquierda, hay que invertir los signos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, si nuestra variable sería x, un sentido horario es negativo, pero nuestra variable es z. Por lo tanto, esto es positivo. Positivo. Tomando en cuenta este aspecto, reemplazamos en la ecuación de pendientes y tenemos lo siguiente. 2,05 veces E por I, 2,05 veces E por I, por tita sub B, igual, estamos reemplazando, trabajando acá, 14 al cuadrado entre 2, y esto nos da 98 B sub D, 98 veces B sub D, menos 9.146.67, más 32 veces B sub C, más C sub 3, Aquí tenemos una quinta ecuación. Bien, hasta aquí hemos terminado el análisis de formaciones. ¿Qué podemos rescatar dentro de todas estas ecuaciones que hemos escrito? Que E por I de la ecuación 5, E por I por tita sub B, es igual a E por I por tita sub B de la ecuación 1. Entonces, ¿qué decimos? Igualando E por I por tita sub B de las ecuaciones 1 y 5. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, para igualar, aquí tenemos 205 E por I, tita sub B, aquí tenemos E por I por tita sub B. Por estrategia, multiplicamos ambos miembros de la ecuación 1 por 205, pero aquí también tenemos que multiplicar por 205. 205 por 4 nos va a dar 4.20. Entonces aquí tenemos 4.20 MA, 8.20 MA, y esto es igual a 98 B sub D
más 32 B sub C más C sub 3 menos 9146.67. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado la ecuación 1 y la ecuación 5 para tener esta ecuación 1 romano. 1 romano. ¿Qué tenemos hasta ahora? Esta ecuación la vamos a dejar para el final, para poder determinar el desplazamiento del nudo D. Nos han pedido el desplazamiento del nudo D, pero nosotros hemos indicado de que el desplazamiento del nudo D horizontal es igual al desplazamiento del nudo C y al desplazamiento del nudo B directamente. O sea, esto es desplazamiento del nudo D también. Bien. Tenemos hasta acá ¿cuántas ecuaciones? La ecuación 3, 4 y 1. ¿Y tenemos cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. 3 ecuaciones con 4 incógnitas. 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Por lo tanto, tenemos que plantear una ecuación de la estática para poder determinar las reacciones que estamos manejando en estas ecuaciones. Entonces, continuamos por acá. Y vamos a indicar, señalando, análisis estático. 2. Procedemos con un análisis estático. Un análisis estático que me permita obtener una ecuación, para mí es suficiente de momento para vencer la hiperestaticidad del pórtico, que tenga las mismas incógnitas de las ecuaciones 3, 4 y 1. En ninguna de estas ecuaciones está la reacción vertical en A. La reacción vertical en A, una vez que determinamos B sub C y B D, vamos a poder determinar. Pero como quiera que en esas 3 ecuaciones no está nuestra reacción vertical en A, hacemos una sumatoria de momentos respecto de este punto en A para no considerar esa nueva incógnita. Entonces decimos, sumatoria de momentos respecto a un eje perpendicular al plano de la estructura igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Primera cosa, negativo MA, menos 8B sub C, menos 8 veces B sub C, menos 14 veces B sub D, más 20 por 14 por 7. 20 por 14 por 7, igual a 0. Tenemos una ecuación de la estática que la vamos a llamar ecuación 2 romano. Si analizamos las ecuaciones 3, 4, 1 romano y 2 romano, vamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Resolviendo entonces, ¿qué cosa? 3, 4, las ecuaciones 3, 4, 1 romano y 2 romano, tenemos que la reacción, que el momento en A es igual a 24.17 kilonewtons por metro. La reacción vertical en C es 172.876 kilonewtons. La reacción vertical en D, 39.487 kilonewtons. La constante de integración C sub 3, que también interviene en el sistema de ecuaciones, tiene un valor de menos 56,90 kilonewtons metro cuadrado. Una vez obtenidas las reacciones del pórtico, haciendo una sumatoria de verticales en toda la estructura igual a 0, obtenemos que la reacción vertical en A
más la reacción vertical en C, más la reacción vertical en D, es igual a la carga 20 kilonewtons por metro por 14 metros. Y de acá resulta que, conocido vertical en C y vertical en D, la reacción vertical en A tiene un valor de 67.64 kilonewtons. Bien, como podemos observar hasta aquí, todas las reacciones que hemos llegado a obtener tienen signos positivos. Tienen signos positivos. Por ejemplo, el momento flector en A, el momento reactivo en el empotramiento A, tiene un valor de 24.17 kilonewtons por metro en este sentido. Nos ha salido positivo, quiere decir que el sentido que hemos asumido para MA es el correcto. Lo propio, las reacciones BC y B sub D están actuando hacia arriba, como era lógico esperar. Lo mismo que la reacción vertical en el empotramiento A. Una vez que hemos determinado las reacciones en el pórtico hiperestático, podríamos decir que hemos vencido la hiperestaticidad de la estructura. Podemos borrar todo el análisis que hemos hecho previamente para continuar